Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de quién nos esté viendo y en su horario. Hoy tenemos un programa verdaderamente de lujo con dos extraordinarios invitados. En principio, le damos la bienvenida a este programa, Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Recuerda darle me gusta, darle a la campanita, compartirlo. Y los dejo con nuestro gran amigo, el profesor José Rafael Herrera, para que le dé la gran bienvenida a nuestros invitados de hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Jonathan. Para mí es verdaderamente un honor tener a un invitado de lujo como don Asdrúbal. No puedo decir lo mismo de Carlos porque Carlos es de la casa. Carlos es parte de este equipo de trabajo y de esta investigación, porque en el fondo nuestros programas son una investigación para la reflexión ulterior sobre precisamente el gran problema que tenemos encima los venezolanos, que es justamente nuestro país, ¿no? Eh, Decía que es un honor para mí nuestros invitados, especialmente don Asdrúbal, que es una de las personas a las que mayor admiración siempre he tenido, porque ha sido no solamente un intelectual orgánico, es decir, un intelectual que es un especialista en su campo, en el derecho, pero al mismo tiempo es un hombre de una cultura extraordinaria y que ha sido un político a carta cabal, justamente lo que necesitamos en estos días, políticos que verdaderamente sean políticos y no otra cosa. Lo he dicho en varios artículos, en mis intervenciones públicas también. La política ha terminado deslizándose hacia la gangsterilidad. Y esto es justamente lo que personas como del talante de Asdrúbal Aguiar nunca hicieron, personas correctas, personas que han sido estrictamente políticos cuando lo han tenido que ser y punto. Bueno, para nosotros es además honor tenerlo y voy a leer brevemente su currículum para que las personas jóvenes que no lo conocen pues sepan de quién estamos hablando. Asdrúbal Aguiar se graduó como abogado en 1970 en la Universidad Central de Venezuela, donde también cursó una maestría en Derecho de la Integración Económica. Su formación se enriqueció con un diplomado en Comercio Internacional en 1972 por la Universidad Libre de Guido Carli en Roma, Italia, y culminó con un doctorado en Derecho obtenido con la distinción summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Secretario de la Gobernación del Estado Bolívar en 1969-1970 y secretario de Gobierno del Distrito Federal en 1980-1982, donde comenzó a forjar su experiencia en la administración pública. Gobernador del Distrito Federal entre 1994 y 1996, designado por el presidente Rafael Caldera, cargo en el que gestionó la capital durante un periodo de desafíos políticos y sociales. Ministro de la Secretaría de la Presidencia entre 1996 y 1998 y ministro de Relaciones Interiores entre 1998 y 1999, bajo el gobierno de Rafael Caldera, demostrando su capacidad para manejar asuntos clave de gobernanza y seguridad. Encargado de la presidencia de la República en 1998, un breve pero significativo rol que asumió en un momento de transición política. Embajador y diplomático con cargos como director general de Cooperación Internacional y jefe de la misión diplomática en Santiago de Chile, además de haber sido viceministro interino de Relaciones Exteriores. En el ámbito internacional,
Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, electo por la Asamblea General de la OEA y presidente del Comité Ejecutivo de Unión Latina, Tratado de Madrid, 1954. También presidió el comité de redacción de la UNESCO sobre el proyecto de declaración sobre el derecho humano a la paz en 1999. Actualmente secretario general de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, un grupo integrado por ex jefes de Estado que promueve la democracia en la región. Obra intelectual como escritor, Aguiar ha producido una extensa obra que aborda temas de derecho, política, historia y la crisis venezolana. Entre sus libros más relevantes se encuentra El golpe de enero en Venezuela, documentos y testimonios para la historia 2013, Digesto de la democracia, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1987-2014, Historia inconstitucional de Venezuela 1999-2012, El problema de Venezuela 1998-2016, Civilización y barbarie en Venezuela 2015-2018, La cuestión del Esequibo 2023, Quiebre epocal y conciencia de nación 2023. No hay una persona, por cierto, que yo conozca bien, venida del derecho, que se haya interesado más por la filosofía que don Asdrúbal Aguiar, con quien siempre converso sobre estos temas que mucha gente no lo creerá, pero hablamos de Heidegger, hablamos de Hegel, hablamos de Gramsci inclusive. Así Así es. que bienvenido, doctor. Gracias, gracias José Y, Rafael, y Jonathan y Carlos. por Este, supuesto, Carlos, no, repito, no lo voy a presentar porque Carlos es de la casa. ¿Eh? sí, 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 sí. Sí, es una larga, extensa, una larga y extensa hoja de servicio a la ciudad, como lo llamo yo, ¿no? Pero paradójicamente, a pesar de que ese recorrido llena un espacio muy largo de mi vida, desde los 21 años, cuando me inicié en la gobernación del estado Bolívar, hasta los 50 años, cuando asumo como encargado de la presidencia de Venezuela, a mí me preguntaban si yo era un político, si era un militante, este, y yo les decía, yo no soy un militante partidario, o sea, yo soy un hombre de formación humanista cristiana, pero siempre tuve un desencuentro emocional con el mundo de los partidos, sobre todo los partidos llamados cristianos, porque la cristiandad alude a la idea de lo universal. Y yo no encontraba una forma de poder parcelar esa experiencia en el campo de lo político. Y cuando veía el tema público, yo sostenía, no, yo lo que he sido toda mi vida es un profesor, porque en definitiva inicié mi vida docente en 1973, recuerdo, con unos cursos en la Universidad Central, en la Escuela de Sociología, y en el 74 comencé a trabajar como coordinador académico de la maestría para administradores de integración en el IESA. Fue un tiempo, y eso es lo que explica muchas veces cuando la gente me dice, pero usted, ¿por qué no se ha quedado en el campo jurídico? Y le decía, bueno, esto fue obra de un profesor a quien yo le estoy muy agradecido, eh, Juan Carlos Puig, que fue canciller en Argentina, llegó exilado a Venezuela, sí, hacia el año de 1974, 75, creo que era tiempo de Videla, y en aquel momento se me pidió salir de IESA para ir a trabajar como coordinador del Instituto de Altos Estudios de América Latina, que se estaba fundando en la ciudad, en la Universidad Simón Bolívar. Ese instituto, ciertamente logró, era la Venezuela Saudita, habían recursos para investigación, logramos reunir, recuerdo, debo hacer memoria de gratitud a quienes me llamaron y me pidieron
poner en marcha ese proyecto, que fueron Eddie Morales Crespo, que había sido ministro de Hacienda de Raúl Leone. Y una cosa paradójica, era un hombre que, así como trabajaba en el mundo de la finanza, escribía sobre Hermann Hesse de una manera muy exquisita, un hombre muy culto. Tuvimos, recuerdo, un ensayo sobre el proceso de desintegración cultural en América Latina, publicado en aquella época en la Revista Nacional de Cultura. Estaba Gonzalo García Bustillos, por cierto, que fue el primer negociador que tuvo Venezuela del tema de Guyana y que fue profesor de la Escuela de Estudios Internacionales. Fue fundador de la escuela y después miembro, primer presidente del colegio de internacionalistas. Fue embajador, fue ministro de la presidencia con Herrera. Un hombre formado en París, con el maestro Rousseau en Derecho Internacional, y estaba Sebastián Alegret, que había sido presidente del Instituto de Comercio Exterior, embajador en Colombia, un hombre dedicado al tema de la integración económica. Pues bueno, ahí logramos reunir a un grupo que a ustedes les sorprenderá. Estaban Celso Furtado, Elio Wow, Yaguarí, Aldo Ferrer, Jorge Sábato, Ovaldo Zonca. Ese era el núcleo intelectual con el cual intentábamos llevar adelante ese proyecto. Lamentablemente, cuando hicimos los primeros ejercicios, recuerdo que Celso Furtado escribió su prefacio para una nueva economía política, en el marco de nuestras reuniones, ¿no? Y ese instituto fracasó. Fracasó, no lo digo yo, porque lo retomó después en sus manos Miguel Ángel Bureli Rivas, y lo llevó, creo que, no sé si existe todavía, lo llevó adelante con el apoyo de Juan Carlos Puig. Pero les decía lo de Puig porque Puig me encontró en ese mundo con Celso Furtado y yo venía del IESA de dar, imagínense, una materia como era teoría de la integración económica. Y él me decía, nunca serás un buen profesional. Y yo le decía, profesor, pero ¿cómo me va a decir usted eso? Me dijo, pero un idiota que te formaste en el mundo del derecho, me dijo. Y es cierto que estudiaste algunas cosas que tienen que ver con integración económica, etcétera, etcétera, pero este, te estás metiendo en economía y nunca serás un buen economista porque no tienes formación económica. Y yo le ponía como excusa el caso de Celso Hurtado. Yo decía, pero es que Celso es abogado y terminó siendo un modelo de referencia, me dijo, para América Latina en el campo económico. Me dijo, esas son excepciones. Así que yo te ruego, me dijo, dedícate al derecho internacional. Claro, lo hacía con interés deliberado porque esa era su disciplina en Argentina. Y él lo había absorbido la Simón Bolívar y la Universidad Central para dar derecho internacional. Entonces, yo le agradezco, y con esto cierro esta parte, porque yo le agradezco mucho, porque eso marcó mi formación y me permitió desplegarme en el ámbito de la cultura de una manera que yo no esperaba al principio. Porque él me pidió asumir la teoría tridimensional de Werner Goldmich para tratar de asumir el hecho jurídico. Esa teoría tridimensional, por cierto, Werner Goldmich, alemán procedente de la Segunda Guerra, llegó a Argentina. Su hermano Hans Goldmich llegó a Venezuela y fue, por cierto, el autor de nuestro Código de Comercio de 1955. Pero increíble. Werner crea la teoría tridimensional del derecho. Él decía, las normas jurídicas, como textos normativos formales, tienen que ser la expresión de la dimensión sociológica, de manera tal de que las normas no pierdan el principio o la virtud de la efectividad. Pero decía, si uno se queda en una norma jurídica que refleja al mundo real o a la dimensión social de la vida, uno a través del derecho lo que estaría consagrando es justamente las grandes desviaciones que son producto de la historia, porque hacen parte de la realidad. Y él decía, en ese momento hay que apelar a la dimensión justicia como elemento de corrección. Y él decía, cuando uno declina en esa tesis tridimensional,
y hay un choque entre el mundo normativo y el mundo sociológico, lo que corresponde es decidir conforme al principio ordenador de la justicia, que él lo resumía simplemente en la mayor libertad de la persona humana. Entonces, lo que se decide en el ámbito social y en el ámbito jurídico, normativo y político, al término tiene que siempre concluir en la defensa del principio de la libertad de la persona humana. Claro, eso me obligaba a mí, que inclusive en mi medio siglo de profesor de Derecho Internacional, a tratar de empujar a los estudiantes a que comprendieran el contexto, la realidad en la que estamos metidos en el día a día. Yo se lo digo inclusive a algunos amigos que están muy angustiados por lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo les decía, es que ustedes están mirando, se están mirando al ombligo, les decía. Los venezolanos obviamente nos miramos en nuestro TPS o en nuestro parol humanitario, o en nuestra condición de residentes en Estados Unidos, pero le decía, uno no puede evaluar una realidad de esa naturaleza, de esa perspectiva. Entonces, habría que saber por qué está pasando eso que está pasando. Y yo lo que siento es que ciertamente eso que yo llamaba uno de mis libros, El quiebre epocal, que arrancó en el año 89, que se tragó una generación hasta el año 2019, entra en una deriva distinta del 19 al 49, en donde viene un proceso de reordenación después de un largo trecho, Gramsci, de construcción que se inició justamente en 1989. Entonces, obviamente, es inevitable, y aquí vuelvo a Puig, por cierto, las cosas que él me enseñaba. Él me decía, en la dimensión sociológica hay fuerzas de potencia e impotencia, y siempre al final, en la reordenación de lo sociológico, hay repartidores de poder y recipiendarios de poder. Decía, ha sido la historia de la humanidad. Entonces, en este momento, los repartidores de poder están en una controversia para ver cómo logran asumir sus condiciones de repartidores de poder y luego nosotros actuar como potencias intermedias o recipiendarios de poder. Y eso obviamente cristalizará en un nuevo orden, porque yo sí sostengo que el orden mundial de 1945 llegó a su final, se agotó. El multilateralismo lo veo hoy en día uno totalmente inoperante, y para mí hay dos revelaciones de esto que son concluyentes. La primera, si usted va hoy en día a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presenta una denuncia porque el señor Maduro le ha violado sus derechos, usted tiene que esperar 10 años para que le den traslado al Estado. Si usted va al Consejo de Derechos Humanos y lleva estos informes que ciertamente han determinado que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad, llegan al Consejo de Derechos Humanos, es un órgano político, en donde se hace una consideración política de un hecho que debería estar en un tribunal de Nuremberg. Y no es así. Y a lo sumo, uno lo ve con el tema de Rusia. La guerra se inició por parte de Rusia contra Ucrania en el momento en que la Asamblea General debate si Rusia permanece o no, perdón, no, debate sobre si hubo o no un acto de agresión por parte de Rusia. De manera determinante, la Asamblea General dijo sí, son agresores. Pero cuando como consecuencia de eso piden otros estados, bueno, si este señor es un agresor, no puede hacer parte del Consejo de Derechos Humanos. En ese momento se dividió la Asamblea General y se logró salir de Rusia por un voto o dos votos. Entonces uno dice, bueno, estas incongruencias propias del mundo político. Entonces, obviamente es un escenario, y vuelvo a Puig, en donde en 1945 se declinaba en función del principio ordenador de la justicia. Y a partir de los años 60 se comenzó a declinar en función de la dimensión social internacional. Y ahí volvió el Estado de nuevo con su poder a sobreponerse a la persona humana y hacer nosotros una suerte de presos de nuestras realidades nacionales, no de nuestras realidades nacionales, presos de las repúblicas, este,
que hemos formado nosotros en cada uno de nuestros países, ¿no? Pero bueno, perdonen esta digresión, pero No, no, muy buena. sí. Eh, Asdrúbal, tú sostienes efectivamente que Venezuela atraviesa un quiebre epocal y que no es solo político, no es solo político, económico, sino también existencial, ¿no? Y dices que esto nos obliga a repensarnos sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, y justamente este programa tiene por objetivo investigar eso. Ahora, ¿cómo lo investigamos? ¿Cómo nos planteamos nosotros la investigación? Nosotros nos las planteamos a partir de las buenas y malas prácticas políticas. Por ejemplo, el desarrollo de las políticas públicas financiadas por la renta petrolera constituyó una práctica institucional positiva desde un lado. Si vemos la década del 60, 70, el gobierno de Betancur, León y Carlos Andrés Pérez en su primer mandato, Caldera, todo ese periodo vemos expansión de la educación, de la salud, la infraestructura, la creación de escuelas públicas, una alfabetización masiva, construcción de obras como el metro, la represa del Guri. Tuvimos en el ámbito cultural eh, la Biblioteca Ayacucho, una editorial como Monte Ávila, un premio internacional que era similar al Cervantes, como el Rómulo Gallego. En términos de la industria cultural, creo que fuimos el único país de América donde se incorporaron élites intelectuales a la construcción de telenovelas como Salvador Garmendia de la literatura o José Ignacio Cabruja del teatro. Es decir, hubo una expansión cultural, institucional, pero también esa misma práctica dependiente del petróleo también fue muy negativa, pensando, por ejemplo, cómo se fracasó en la diversificación de la economía, ¿no? Apostando por un modelo rentista, y cuando cayeron los precios del petróleo en los 80, no había una base productiva alternativa, ¿no? Esto generó un declive económico, además por el mismo boom petrolero se dio una corrupción sistémica. Recordemos el caso de Recadia, el régimen de cambiarios diferenciales en los 80, donde se malversaron miles de millones de dólares en divisas preferenciales. Es decir, una misma práctica puede leerse en dos claves. Nosotros quisiéramos indagar tu perspectiva a propósito de estos 40 años, desde 1958 a 1998, ¿qué prácticas, qué buenas prácticas tú crees que fueron importantes y qué prácticas serían no replicables? Y esto tiene un sentido en la filosofía política, en términos de la práctica política. Estamos leyendo la historia eh, no tanto para contemplar y quedarnos contemplando el pasado, sino como una herramienta útil para el presente. Maquiavelo, cuando hace la revisión de la historia de los papas, de los emperadores, lo que se va a fijar es qué buenas prácticas son replicables y qué prácticas no es conveniente replicar. Y eso te da unas máximas de acción importantes en el día de hoy. Bueno, desde esa perspectiva quisiera preguntarte cómo tú evalúas ese periodo, que fuiste miembro, participante y constructor de ese periodo. Mira, eh, he escuchado con mucha atención, Jonathan, eh, tu consideración preliminar. Y yo de entrada veo que esa consideración tiene justamente el sesgo que explica la tragedia no resuelta en Venezuela. ¿Por qué hablo yo del sesgo? Porque cuando tú me preguntas por las políticas públicas pueden ser unas u otras.
Y eso puede quizás hacerse en una mesa de diseño, pero el tema central, y es lo que a mí me lleva a entender por qué la declinación de la experiencia del pacto de Punto Fijo eh, me obliga a ver esto desde distintos puntos de vista. En primer lugar, se trataba de un ciclo que se cerraba en la historia venezolana. Yo no sé si es quizás el método más útil, no sé por qué razón lo tomó, pero Ramón J. Velázquez, cuando me tocó escribir el libro de la Revolución Restauradora, la Revolución Bolivariana, que fue el libro centenario del diario El Universal, yo, que no era historiador, hablé con Ramón Velázquez y le dije, tengo la exigencia de escribir el siglo XX venezolano. Y me dijo, váyase directamente a los mensajes presidenciales, que es la única fuente primaria que no se leen ni los intelectuales ni tampoco los políticos. Y yo, efectivamente, y él me decía, los presidentes cada vez que presentan un mensaje ante el país, alrededor de su obra, obviamente se echan incienso a ellos mismos. Mm, Me dijo, pero es un problema de valoración del hecho. Pero los hechos están allí, me dijo, independientemente de la valoración que haga el presidente. Ahí puede reconstruir usted los hechos de la República. Y así lo hice. Pero a mí me quedaban dos vacíos en mi tarea de escritura de la historia. Uno de ellos era justamente la incidencia de la variable petrolera en Venezuela. Yo no tengo esa formación, le pedía, recuerdo, al doctor Héctor Silva Luongo, que me visitaba en Buenos Aires en determinado momento cuando estaba yo en esta tarea y me dijo, yo le voy a preparar un papel al respecto sobre esto. El segundo aspecto era el tema, la incidencia de Bolívar en la historia de Venezuela. Elías Pino Iturrieta me escribió algo realmente denso y muy racional. Y me quedó una variable que nunca logré resolver. Este, eh, yo decía, ¿por qué los venezolanos nos decimos gente de izquierda? Porque todos los partidos de Punto Fijo, de una u otra manera, eran partidos socialistas. Entonces, ujú. ¿por qué esto está allí? Bueno, lamentablemente, recuerdo le pedí a un hombre a quien yo admiré muchísimo, que era Pompeyo Márquez, que escribiese algo y obviamente él tenía la fijación de la generación del 28. Le pedí a Teodoro y Teodoro lo que tenía era, en ese momento de reflexión, su dilema de si la revolución bolivariana era o no era marxista. Y el tercero, Héctor, fue miembro de la guerrilla, vino del MIR, este, falleció recientemente, que me disculpe que no lo tenga en la memoria en este momento, me escribe sobre la guerrilla de los años 60. Y yo decía, esa no fue la pregunta que yo le hice. Se publicaron en el libro esos ensayos. La pregunta es simplemente explíqueme usted por qué eso está allí, en el alma del venezolano. Y yo creo que esta es la gran pregunta que nosotros no hemos resuelto. El problema en Venezuela no es un problema de políticas públicas. El problema es un problema de desviaciones históricas. Si yo hago una evaluación de la República de Punto Fijo, yo diría, ella tiene dos grandes méritos. En primer lugar, eh, trató de hacer buena y le sirvió durante un tiempo aquella tesis de Betancourt de que había que acabar con la hazaña de Caínes que había aprendido en el alma de los venezolanos desde el momento de la independencia. Hazaña caínita. Y en su discurso ante el Congreso, cuando le entrega la presidencia a Raúl Leoni, él dice, me pidieron durante largo tiempo que me separase de Rafael Caldera. Y yo no lo hice justamente porque me he empeñado en acabar con la hazaña de Caínes que han tenido, prendido en la vida de los venezolanos desde la independencia. La necesidad de entenderse políticamente a través también de la relación del afecto, en donde se conjugan las dos cosas. Eso es fundamental en toda ciudad que pretende serlo.
Si uno ve, obviamente, la obra modernizadora de Punto Fijo, yo bastaría con que mencione dos hitos que obviamente las generaciones actuales no los tienen en la memoria, como no tienen los cubanos de la generación de Fidel memoria sobre lo que fue Cuba. Claro, El promedio de vida del venezolano en 1958 era de 57 años. Estaríamos nosotros muertos. Yo, por lo menos, estaría muerto. claro. En 1998 el promedio de vida sube a casi 74 años. Bajó unos dígitos durante la revolución. ¿Por qué fue posible eso? Porque cuando Rómulo iba al interior de Venezuela, que hablaba de la boutique de Caracas, la boutique de Caracas era una ciudad como al estilo de Guzmán Blanco. Pero cuando llegaba al interior, la gente lo que le pedía era agua, agua, agua. Y lo que descubre Venezuela y lo que logra Venezuela es tener aguas blancas y canalizar las aguas negras en ese periodo. Y el venezolano se desarrolló. En el año 58 teníamos creo que tres universidades. Si la memoria no me falla, estaba la Central de Venezuela, estaba la Universidad de los Andes, está la Universidad de Santa María, que era la primera universidad privada, que nace, por cierto, como una universidad de excelencia. Su primer rector fue el doctor José Luis Salcedo Bastardo y el director de la Escuela de Filosofía era Ernesto Maíz Vallenilla. Ujú. Este, eh, Al final del periodo, entre núcleos universitarios de escuelas repartidas, más de 400 instituciones de educación superior que plenan a la totalidad de la geografía venezolana. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo fue posible que aquel hombre venezolano sumiso de 1958, que madura con la modernidad, que pasa por nuestras universidades, que se llena inclusive la boca cuando dice, mandamos a una élite extraordinaria al exterior con las becas Mariscal de Ayacucho, en el año 99 acepte una regresión al siglo XIX y apunte a una regresión hacia el siglo XIX? Si uno lo ve obviamente desde el punto de vista de las élites políticas, yo diría, mi conclusión es elemental. La hazaña de Caínez de la hora de la independencia, que se había frenado, se acabó en Venezuela y volvieron los odios entre los actores políticos. Hago una infidencia, dejo los nombres por fuera y ustedes entenderán por respeto también a la memoria, están muertos, ¿no? Eh, yo viajaba a las exequias de Michael Manley en Jamaica, este, y voy con un líder fundamental de Acción Democrática, que le pido que me acompañe. Entre otras cosas porque Marley había tenido muy buenas relaciones con Acción Democrática de Venezuela. Y yo me encontraría ya, por cierto, con el primer ministro Seaga, que sucedió a Marley. Vamos a llamarlo Seaga de la derecha y el otro de la izquierda. Yo llego a Holy Trinity y yo consideré mi deber acercarme a saludar a un hombre que estaba en soledad en ese momento allí, aislado, que fue ir a saludar a Carlos Andrés Pérez, porque había sido presidente de Venezuela. El líder de Acción Democrática no lo hizo. Cuando yo regreso en la noche en el avión presidencial, le pregunto, caramba, por cierto, hay un ruido acerca de la necesidad de avanzar hacia un nuevo proyecto constitucional en Venezuela. ¿Y cómo es eso de que ustedes, los partidos, se reunieron? Ahí están desde la izquierda hasta la derecha los mismos actores de 1959 que lograron entenderse alrededor de la Constitución del 61, acaban de promover una reforma constitucional que incluya inclusive un modelo de participación política y ustedes no aprueben eso para darle un golpe de timón a Venezuela.
Respuesta, ese favor no se lo vamos a hacer al presidente. Bueno, la hazaña de Caínez había muerto. El otro tema está en que el mundo de los partidos, que yo no soy crítico de los partidos, los veo necesarios. En la ciudad los veía necesarios. Hoy en día yo creo que avanzamos hacia otro modelo. Eh, Cuando Venezuela inicia su deriva modernizadora en la primera mitad del siglo XX, la Venezuela atomizada, desperdigada, localizada, sin integración nacional, logra un odre que le da identidad alrededor de los cuarteles. La República Militar la llamo yo. Y a partir del 59 logra Venezuela ingresar a la República Civil de partidos acaudillados. Porque el tema del caudillismo había prendido en el alma de los venezolanos por hora de la misma independencia. Y allí, ciertamente, el venezolano, tutelado por los cuarteles, pasó a ser tutelado por el mundo de los partidos. Y en el fondo se quedó en la tutela. Y la tutela implicaba, si yo soy hijo de un país rico, ¿por qué no soy rico? Este, entonces necesito un gendarme que castigue a aquel que me roba. Pasamos del mito del Dorado al mito del gendarme necesario. Entonces, que venga alguien que los castigue. Y esa variable es justamente la que ancla en 1999 y Ujú. desprende ese subconsciente que ha estado en nosotros. Y no fuimos capaces de sostener nuestra obra modernizadora. Fíjense que ahorita se está acercando el centenario de la muerte del presidente Luis Herrera Campins. Debo decirle que muchos sacerdotes en Venezuela les da miedo hacerles una misa. ¿Por qué? Por el temor a ser perseguidos políticamente. Pero debo decir lo siguiente, cuando yo estudié el gobierno de Luis Herrera Campins, que hice toda la evaluación a la luz de la información histórica, el gobierno de mayores obras en toda la democracia fue el de Herrera Campins, que la Así gente es, solo lo recuerda por ser un hombre honesto, que lo fue a cabalidad. así es. Pero nadie le atribuye en cantidad de escuelas, en cantidad de médicos por habitante, en volumen de núcleos deportivos. Los centros deportivos llegaron, dieron un salto como de 200 a 5.000 aproximadamente. Y esas cosas yo decía, es como que no existiesen. ¿Por qué no existían? ¿Y por qué no existen? Porque nosotros siempre consideramos que era un don que nos merecíamos. Y aquí esta es la parte que yo planteo de cara al porvenir. Venezuela no puede tener república, menos políticas públicas, si no tiene una reconstrucción en la idea de la nación. ¿Por qué? Porque es un desencuentro que no hemos resuelto históricamente. Claro, si yo tuviese que hacer una crítica, autocrítica, a los fundadores del Pacto de Punto Fijo, a Rómulo, a Jóbito, a Caldera, yo diría, bueno, el problema es que para ellos haber modernizado y civilizado a Venezuela, tenían que haberse desprendido del mito bolivariano. Y Rómulo, Caldera y Jóbito eran esencialmente bolivarianos, haciendo la salvedad de que quien introduce la invocación a Dios Todopoderoso en la Constitución nuestra para retomar los orígenes culturales cristianos, no por un problema religioso, en la Constitución del 47, y es el gran debate muy acre de Caldera con Andrés Eloy Blanco, es Caldera. Y en la Constitución del 61 se habla de Simón Bolívar, ciertamente, situándolo en un punto de mayor privilegio, pero junto a los padres fundadores civiles de Venezuela. O sea, uno podía rezarle a Andrés Bello,
y a Francisco de Miranda. Ujú. En el año 99, las normas que tienen que ver con la educación y el desarrollo de la personalidad de venezolano, según la actual constitución, tienen que ser conjugadas de acuerdo con la doctrina y el pensamiento de Simón Bolívar, el libertador. Y ahí viene la gran pregunta: ¿qué Bolívar o qué bolivarianismo queremos nosotros tener a la mano? El Bolívar de 1819, que pide en la Angostura que se cree un Senado vitalicio y hereditario integrado por las armas, para que los venezolanos sepan que le deben su libertad a los militares. ¿O usted prefiere al Bolívar de 1821, el de la República Centralizada, la Gran Colombia, que acaba con algo que fue genético en Venezuela? Los venezolanos, justamente por nuestra tradición hispana, nacimos genéticamente municipalistas. O sea, la localidad era la fuente primaria de la república. Éramos como ciudades griegas que las maldijo Bolívar desde Cartagena y maldijo a la Ilustración Civil de 1811. ¿Ustedes prefieren el Bolívar de 1826, que se replica en el año 2012 con la muerte de Hugo Chávez? La Constitución boliviana, en donde el presidente es vitalicio y escoge a dedo al vicepresidente, lo que hizo Chávez con relación a Nicolás Maduro. Entonces uno dice, bueno, cuando Andrés Bello publica su primer libro en Caracas, la imprenta Gallagher y Lam, el manual del forastero, y él echa la historia de la Venezuela que él ve en el instante de la emancipación, él dice: Venezuela está tomando un gran impulso. ¿Por qué? Porque se malograron las minas y tenemos que dedicarnos a obras de mayor interés y utilidad. Y para él una de ellas era la Universidad de Santa Rosa de Lima, y como se llamaba, no era Universidad Pontificia de Santa Rosa de Lima, sino y del Beato Tomás de Aquino. Lo dice en Ajá. 1810, lo dice en 1800. Bueno, cuando uno ve la nómina de los doctores que están en esa universidad, esos son los doctores de 1811. Hombres reformistas que no leían a Maquiavelo, sino que leían a Botero, al Ujú. anti-Maquiavelo. Entonces, Exactamente. claro, entonces, en suma, la gran pregunta no es qué políticas públicas, porque las políticas públicas como tales en la República son simplemente estructuras gestionarias del poder. Y esas estructuras gestionarias del poder pueden, en cierta forma, ajustarse a las realidades y circunstancias. Yo veía, por ejemplo, les pongo ejemplo para que lo vean desde el punto de vista comparativo. Están escandalizados con el tema de los aranceles del señor Trump en Estados Unidos y la gente desgarrándose las vestiduras. Y yo decía, señores, en 1949, en América Latina, cuando nosotros éramos víctimas justamente del cierre de nuestros productos, Raúl Previs plantea la tesis de la simetría o desequilibrio entre el centro y la periferia. Nosotros mandamos nuestros productos y nos ponen unos impuestos, pero ellos nos mandan sus productos y quieren que nosotros se los recibamos sin ningún tipo de aranceles. Bueno, el señor Trump está, parece mentira, replicando la misma experiencia. Bueno, ¿cómo es eso de que ustedes nos mandan los chinos sus productos a nosotros, libre de aranceles, y nosotros no podemos poner aranceles, me dijo, para tratar de frenarlo de ustedes y hacer crecer, que fue lo que practicó Raúl Leoni, o sea, la industrialización mediante el principio de sustitución de las importaciones? Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en pleno año Exacto. 2000. Exacto. Entonces, conclusión, el tema de la república es una gestión de poder y de sentido común. El problema central está en la nación. Entonces, si la nación no logra conjurar
los mitos que trasegaron a lo largo de nuestro tiempo. Esto no se va a resolver porque volveremos al petróleo, lo administraremos muy bien, así se promete, así se promete, este, pero resulta que el petróleo tiene sus oscilaciones, sino que lo diga Luis Herrera Campín, hizo una gran obra pública y le llegó el Viernes Negro. ¿Por qué? Por la crisis de los precios a nivel internacional. Entonces el país dependiendo básicamente de un elemento ajeno que nos lleva también a transformar a Venezuela en un botín. Culturalmente hemos hecho de Venezuela un botín. Y esto sí tiene su origen en el mundo de la independencia, porque Bolívar no tenía cómo reunir a sus tropas, salvo ofreciéndole lo que les ofreció. Si ganamos, ustedes se llevan todo. Y les digo una cosa simplemente a manera de esas cosas que sorprende desde el punto de vista histórico. Este, eh, la confiscación de todas las propiedades en Venezuela la practica el ejército una vez concluida la Grande Guerra de la Independencia. Los ejércitos ingleses, ojo con esto, porque esto tiene una significación también actual. Bolívar le pide al Congreso de Angostura que le entregue a los ingleses en arrendamiento las tierras de Guayana, en agradecimiento justamente por las legiones que nos mandó desde Inglaterra, que fue el primer gran endeudamiento que asume Venezuela, y que no eran legiones, sino que eran mercenarios, Ujú. con los que tuvo que debatir el propio general Páez. Entonces, si nosotros seguimos atados al principio ese, Cartagena 1812, los venezolanos no están preparados para el bien supremo de la libertad. Y por eso él le dice en Angostura 1819, yo quisiera un modelo, el del príncipe británico, que tiene mucho poder en Inglaterra. Pero si lo trasladamos a nuestra realidad, ese poder no sería tan grande, porque no estamos preparados para el principio supremo de la libertad. Esa tesis la compran los positivistas de comienzo del siglo XX. O sea, Rafael sabe Ujú. mucho más de esto que yo. Fue contra quien lucharon Rómulo, Caldera y Jovito, porque Ujú. consideraban que hacían apología de Gómez. No, ellos hacían simplemente, trasladaban la réplica de Bolívar a la actualidad. Cesarismo Democrático, el libro, por cierto, copiado de dos obras francesas de tiempo anterior a la escritura de Laureano Vallenilla, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema central está allí. Y por eso es que yo, si tú me preguntas, en materia de política petrolera, mire, llamemos a los petroleros y que nos digan cómo están los mercados y cómo hay que gerenciar las nuevas realidades. El problema es que nosotros asumimos también una suerte de dogma de fe. Cuando se cayó el muro de Berlín, nosotros no entendimos que lo que había hecho crisis era la globalidad. Por eso lo llamo yo el quiebre epocal. Se agotó la experiencia del socialismo real, pero se había agotado la visión liberal anglosajona en donde el mundo giraba alrededor exclusivamente del individuo. Entonces, el tema de reequilibrar, y yo por eso lo digo en mis clases de derechos humanos, el ser humano es un ser uno, tan somos uno que nos separamos de nuestra madre en el momento del nacimiento, pues si no nos morimos la madre y nos morimos nosotros también. En el momento de la muerte nos vamos, somos unos, pero como experiencia vital perfectible, somos seres únicos. A pesar de tener el mismo mapa genético, no hay un ser humano que se parezca a otro. Que lo digan los hermanos del mismo padre y de la misma madre. Pero nadie ejerce su derecho frente al espejo. O sea, entonces el reencuentro de ese equilibrio, bueno, no, simplemente Ullard se adelantó en el ABC de Madrid, decía, cambió la historia del mundo sin haber disparado un tiro, sin una gota de sangre, lo dijo demasiado prematuramente. Y que venían de este lado, ganamos la guerra, entonces ahora el consenso de Washington como dogma de fe.
Entonces yo, no, a lo mejor eso es lo que corresponde, en fin, al señor Trump, regresando al proteccionismo. Hay que ver esas realidades. En materia de políticas públicas, yo creo que el problema está allí. Y el tema de la distribución viene justamente a partir de un hecho cultural que no hemos logrado resolver, que es justamente que el venezolano redescubra qué es más allá de las mises, qué es más allá del petróleo, qué es más allá de la riqueza. Yo como lo decía Herrera Luque, una yaca, o sea, producto de un mestizaje cósmico, sí, sí, pero tenemos una identidad. Y la pregunta es, ¿qué es ser venezolano? Eso lo estamos descubriendo, sobre todo los de la diáspora, 8 millones. Y le cierro con esto porque creo que me he extendido demasiado. Ustedes saben cuál es mi gran preocupación. ¿Cómo volver a ensamblar esos 8 millones en el momento del regreso con los que Oh, se sí, quedaron? esto va a ser duro, sí, señor. Esa es la parte central. Habrá que preguntarle a los alemanes cómo hicieron cuando se reintegraron con los orientales. O los Porque judíos. los que salieron afuera tienen una cosmovisión que no tiene nada que ver con la cosmovisión de los que están adentro. A mí me Sí, señor. sorprende mucho, eh, discúlpame 2 segundos, eh, tu reflexión, porque recordé, pero casi textualmente, el texto de Simón Rodríguez, Sociedades Americanas de 1828, donde él va a plantear que el problema de no solo de Venezuela, sino de América Latina, era el problema de la eticidad, es decir, el problema de la convivencia, donde él va a decir que no importa qué constitución se tenga si no tenemos ciudadanos. Entonces el problema de la ciudadanía, él decía, es un problema de convivencia. Entonces en el fondo, lo que tú estás apuntando es que no hemos resuelto el problema de cómo encontrarnos entre nosotros, cómo generar comunidad, ¿no? Porque el problema del Caín es la imposibilidad de la construcción de la comunidad, ¿no? Eh, y me impresiona porque estamos, como decía Nietzsche, en el eterno retorno de lo mismo, ¿no? O sea que porque Sí. el planteamiento de Simón Rodríguez, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces él planteaba, bueno, la educación y que los negros, los indios, los blancos empiecen a construir su propia escuela y se plantea toda una práctica que él le llamaba hasta la construcción de un gobierno etológico, le decía, llamaba Simón Rodríguez la propuesta de gobierno. Eh, Ahora, ese punto de eterno retorno también está caracterizado por ese culto a los héroes, ¿no? Y el culto a los héroes supone una minimización del presente, ¿no? Que me siento veo estos hombres tan grandes que soy imposible de construir en el ahora, o querer replicar la lógica de los héroes en el ahora. Entonces quiero ser el gran Bolívar, ¿no? Que lo vemos con la figura incluso de, de Gómez, etcétera. Creo que Claro. ahora, fíjate, si diagnosticamos esos, es decir, que el problema es de la construcción de comunidad, en el fondo, o comunidades, ¿cómo hacerlo? Porque eh, eh, si no es eh, la pregunta sería esta, porque fíjate, si no es las políticas públicas, sino que tú estás viendo, como decir, en la sociedad civil, cosa que nosotros hemos venido sosteniendo, ¿no? Que es como un juego dialéctico, es sociedad civil más los aparatos del Estado. Por, ¿cómo le entrarías tú? Si te dicen, mire, está bien, está diagnosticado el problema. Perfecto, bien caracterizado.
cómo hacer justamente ahorita cuando hay una juventud que se formó en este periodo que, mire, independientemente de las ideologías, tiene un rechazo, pero visceral a lo que le suene socialismo, ¿verdad? Es prácticamente por la realidad práctica, ¿no? Por la vida cotidiana, lo rechaza. No quiere tener nada y lo ve como lo otro. Simultáneamente un gobierno que promueve la fractura, promueve simultáneamente la fractura. También tenemos fracturas ideológicas, o sea, difícilmente ahorita pudiéramos decir en términos globales que hay partidos políticos con ideología fuerte. No, no, hay, como decía Bauman, pues las ideologías son líquidas, pero estamos viendo personas como Trump o Milei, o sea, que también te generan polarización de la sociedad. Entonces, cada vez más polarización en términos globales, en términos nacionales, y con este problema histórico de fractura. ¿Cómo entonces entrarle a nosotros los venezolanos? Porque eh, me imagino, unos piensan como una gran revancha histórica, acabar a todo lo que fue el chavismo. Eh, ajá, ¿cómo entonces? ¿Cuál Es es que ese Espérate, panorama? ¿Cómo no, se no, ve? deja que Carlos intervenga Carlos, por Carlos, lo sí. menos una vez, porque ya nos queda poco, ¿verdad? Antes de que don Asdrúbal tome la palabra para Bueno, darte la respuesta. hoy hacemos una excepción y alargamos un poquito el programa. Lo que creo es que valdría la pena hacer una segunda parte de esta maravilla de tema, No, con porque mucho además gusto. las reflexiones han sido maravillosas, ¿ah? Sí. Carlos. Bien, escuchándolo con atención, eh, los venezolanos que no, mi generación que no tuvo opción, porque mi generación es la gran generación expoliada de Venezuela, es la última generación de esa Venezuela del 98, de la Venezuela menguante del 98 y de los polvos que generaron estos lodos pegajosos en los cuales estamos hoy atascados. Eh, bueno, analizamos el tema de cómo usted bien lo formulaba, un hombre sumiso en 1958 pudo digamos que promover o no dejarse exterminar por una tiranía, por cierto, por un modelo tiránico que, dado los procesos regresivos del país, se ha convertido en una suerte de adalid o de modelo a seguir, que también preocupa desde el punto de vista social y educativo. ¿Por qué el hombre de Venezuela eh, después del 98, después de este horror del chavismo, está inmovilizado? Bueno, porque hay una anestesia de la voluntad, hay una anestesia de la progresividad, hay una anestesia del alma, hay una cosa que el profesor Herrera y mi persona hemos estudiado como la pobreza del espíritu, que sucede desde la pobreza del lenguaje, que es algo que el chavismo ha sido extraordinario en deconstruir a lo Jacques Derrida, en ese proceso de deconstrucción de la idea. Venezuela siempre ha tenido un culto por la fuerza, Venezuela siempre ha tenido un culto por lo militar, Venezuela siempre ha tenido un culto por digamos, por el ejercicio del poder militar. Nuestros padres fundadores, en este momento, preguntarlo en el devastado y destruido subsistema de educación venezolana, es un hecho absolutamente innecesario, porque los estudiantes no saben ni las capitales de los estados.
pero preguntarlo en la universidad, quiénes son nuestros padres fundadores, los estudiantes automáticamente acuden a la idea de Bolívar y de un Bolívar que ha sido también deconstruido en su fisionomía. Aquí nadie habla de Rocio, por ejemplo, aquí nadie habla de Cristóbal Mendoza, en la ciudad en donde a mí me toca subsistir, que parece un infierno de Dante, gobernado por un sujeto que se disfraza de vampiro, por un gobernador que así se hacía llamar por un alcalde que se hacía llamar el búho. Es una cosa orwelliana lo que se vive aquí, una fauna mitológica, lo que vivimos los valencianos. Y bueno, la Plaza Cristóbal Mendoza tiene la estatua, doctor Aguiar, de Cristóbal Mendoza y se ha rebautizado como Plaza de Drácula. Correcto. Y todo eso subyace a algo que nos pasa a los venezolanos para poder hacer el gozne de digamos que, imposibilidad que hemos tenido para soportar o para imponernos a esta situación, y es la suma del daño antropológico, la obra de Aguilar Herrera. O sea, el daño antropológico tiene dimensiones, miedo, exilio, incilio. A mí me preocupa cómo esas dos Venezuelas se van a reencontrar. La Venezuela del exilio, que tiene una realidad distinta a la Venezuela que está dentro del monstruo. La Venezuela del exilio, que tiene una cosmovisión distinta a la Venezuela de padeciente. Y me preocupa también cómo a nivel mundial pareciera que todos bebimos de la pócima de Circe y se nos olvidó que aquí, como muy bien usted lo decía, había un modelo de centro-periferia que propuso un señor que no era economista, que era contador público, Raúl Previch, de la centro-periferia, y se nos imponían impuestos en un modelo de sustitución de importaciones que en el caso de Venezuela nunca llegó al segundo estadio de la generación de bienes y de tecnología, sino que nos quedamos siendo una sociedad de gente con petrodólares, con dólares que provenían de una élite extractiva y comprábamos productos terminados. Entonces, esa realidad de la prosperidad y que Venezuela es un país rico también es una ficción. Venezuela es un país absolutamente empobrecido y en estos 27 largos y duros años que nos ha tocado vivir, Venezuela tuvo que reaprender cosas que nos dijeron en la universidad que nunca iban a ocurrir. Por ejemplo, una es el tema de la hiperinflación, estimados contertulios, que era una antiguaya, una imposibilidad de que se diera en un país como Venezuela, y tuvimos la segunda hiperinflación más alta de la historia del planeta. No son los 130.000 puntos del Banco Central de Venezuela, ni yo voy a caer en la discusión bizantina que si son 1.700 o 1.700.000 o 130.000 puntos, porque eso es un guarismo positivista abyecto de la raz técnica que lo que nos hace es desdibujarnos del drama filosófico que tenemos. El problema es que la hiperinflación es la muestra de todo lo que se venía haciendo mal en el chavismo y de todo lo que se vino advirtiendo desde el año 98. Lo mismo que le está pasando a los norteamericanos con Donald Trump. ¿O es que Donald Trump sufrió una metamorfosis y se convirtió en lo que se convirtió en la actualidad? Es el mismo Donald Trump. Entonces, el tema no solamente de Venezuela, sino del mundo, es que está discurriendo hacia un coqueteo preocupante con las formas del totalitarismo, y lo escribí en uno de mis últimos artículos del Nacional. Los extremos terminan tocándose, que es una máxima de Santo Tomás de Aquino. El grado de daño es tan grande en Venezuela que en una de las clases de doctorado de la universidad donde trabajo,
Escuché a un profesor confundir a Santo Tomás de Aquino con Santo Tomás el Evangelista y no me tocó otra opción que entrar al aula de clase y llamarlo con la gentileza del caso y explicarle, decirle, son dos Tomás distintos. Tuviste un pequeñísimo error de 1500 años. Entonces, esa es la Venezuela que nosotros tenemos, doctor Aguiar. Y lo que preocupa es cómo vamos nosotros a resolver, apegar ese quiebre epocal, porque en Venezuela está rota la confianza ciudadana, está roto el contrato social y cuando el contrato social se rompe, cualquier cosa puede ocurrir. Para finalizar mi intervención, Lo dinamitas. agradezco formidablemente que me hayan hecho esta invitación. De hecho, adelanté todas las actividades que tenía para el día de ayer, para hoy, que es domingo, Día del Señor, y yo soy así católico ultroso practicante. Eh, Venezuela tiene un gran problema con su relación con Simón Bolívar, y es que nosotros tenemos un Bolívar a la medida. O sea, a nosotros se nos olvida que Bolívar generó el decreto de guerra-muerte y que fue un proceso absolutamente cruel. Nosotros tenemos la idea del Bolívar de Venezuela heroica, de Alejandro Blanco en la mente, ese Bolívar montado en el caballo blanco y repartiendo bondades y virtudes, y se nos olvidó el Bolívar dictatorial, el Bolívar que imponía presidentes a dedo, el Bolívar que emuló Chávez y el Bolívar que le apestó luego a Chávez porque era incompatible. El chavismo ha sido es un modelo incompatible, inclusive con los atavismos decimonónicos de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar no creía en el momento de madurez político que le tocó vivir, que en un solo hombre se podía resumir la república, la historia y la esencia. Y entonces en esta Venezuela hilarante, que es una Venezuela demente, que es una Venezuela, digamos que, bueno, frenética, yo la defino como la frenética Venezuela de Maduro, hemos llegado al colmo de ver desfiles presidenciales, desfiles en las fechas patrias, en donde desfila el perro que acompañó al féretro de Hugo Chávez Frías, cuando lo trajeron a Venezuela. Y eso se ha dado en Venezuela. Y para finalizar, es necesario hacer ese ejercicio que usted nos planteaba de escudriñar, auscultar ahora con el auxilio de las técnicas eh, informáticas a través del Atlas TI los discursos de los presidentes de la República. Y cuando usted analiza los discursos de Hugo Chávez Frías y cuando usted analiza los discursos de Nicolás Maduro, usted advierte el grado de pobreza del lenguaje que se ha ido trasladando como la gran herencia del chavismo. E igualmente, si hacemos el mismo ejercicio con el mismo programa en Atlas TI, en nuestros periodos republicanos, advertimos entonces cómo los presidentes se autoinsuflaban de incienso, cómo los presidentes pretendían ser unos sujetos que estaban por encima del bien y el mal, y cómo la historia de Venezuela, la historia contemporánea, ha sido absolutamente implacable con presidentes como el doctor Herrera Campins, al cual se le recuerda porque fue el único que no robó, pero no se le atribuyen las obras, el Metro de Caracas, el Museo de los Niños, las universidades, los médicos, o sea, lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez, inclusive ese proceso que vio Octavio de Paz y Mateo cuando vino a Venezuela y vio la alternabilidad entre adecos y copellanos que no lo veía en México, porque en México gobernó el PRI durante 70 años. Entonces, Venezuela, de ser un modelo para América Latina, se convirtió en un manual de todo lo que no se debe hacer. Y mi generación es una generación que no ha tenido oportunidades. O sea, yo tengo 51 años, doctores, y de los 51 años, 25 años los he dedicado a la universidad y 25
años de mi vida profesional han sido robados por el chavismo, han sido expoliados por el chavismo. Yo envejecí viendo cómo los vicios se convertían en virtudes y cómo la sociedad aplaudía ese proceso de envilecimiento. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por permitirme esta audacia de hablar antes del maestro José Rafael Herrera y de No, Jonathan. no, no. No, yo estoy encantado escuchándolos a ustedes. Yo le doy la No, palabra al doctor sí, no, Andrúbal no, es Aguiar. que yo creo que las reflexiones de Carlos son cruciales y justamente para poder desandar lo que fue el planteamiento original del programa, ¿no? ¿no? Porque lo primero que tenemos es que comenzar a desnudar estereotipos. Y yo comenzaría con uno. Convengo totalmente contigo. Está roto el contrato social. Una nación que se pulverizó como la nuestra, en donde 8 millones se fueron al exterior, sin tener nosotros tradición emigratoria, generando una suerte de ruptura en la fectio societatis y con la particularidad de que los que se quedaron adentro están también en diáspora, hacia adentro. Entonces, esto creo que es lo primero. Lo segundo que yo observo es lo siguiente, la parte más compleja, ciertamente, el tema del exilio, pero yo diría, aquí hay que tomar una medida, o sea, no quiero llegar a esto. Yo a un expresidente una vez le dije en Chile, le dije, mire, sus amigos los exilados le mandan saludos, y me dijo, ¿cuáles exilados? Y me respondió, los exilados somos los que estamos adentro dándole el frente a la dictadura. Ay, Entonces, qué bueno. eso creo que pasa en parte y está pasando culturalmente en la Venezuela, producto del sufrimiento, y lo entiendo, pero el sufrimiento interno va en paralelo al sufrimiento externo. Yo pongo un ejemplo, quizá una trivialidad. Yo no pude acompañar a mi hijo en su graduación. Yo no pude conocer a la nieta del hijo mío que se graduó. Hasta el día de hoy lo veo a través de los mecanismos electrónicos. Se me han muerto familiares y no he podido acompañarlos. Entonces, el ostracismo es el peor castigo que se le podía imponer a un ser humano. Así es. Hay otro hecho paralelo, ¿sí? Una generación expoliada. Eh, Yo te diría que habría que conseguir una calificación distinta, porque eso de generación expoliada se le escuché a un alumno mío que después se transformó en un gran líder político venezolano en el año 98. Somos la generación expoliada. Usted estudió en Roma, usted se formó en Europa, después vino y fíjese la carrera que ha tenido y yo no la he tenido. Esa es justamente qué pasa con el padre bueno y fuerte que no me da lo que me corresponde. Y eso justamente es el otro elemento que nosotros tenemos que desaparecer. ¿Por qué? Porque en el fondo todo reside en el mito del dorado. ¿Qué ventaja hoy en día? Yo podría decir como Andrés Bello en 1810, se malograron las minas. Gracias a Dios que se destruyó la industria petrolera. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Porque esto ha producido un cataclismo en el alma del venezolano. Porque sabe que ya no puede, como lo decía Mariano Picón Salas, en cada tragedia que vive el venezolano, mira hacia atrás, como Jano, para buscar a Bolívar como una suerte de salvador, de ícono que le permita por lo menos transitar, como se llama, por sus días de desierto. Entonces, yo fíjense el detalle tan importante el tema de la educación, que los venezolanos que salieron en diáspora, que son los mismos que están adentro, ¿por qué están teniendo tanto éxito en el exterior? No es Dudamel, que es una excepción. Yo pongo el ejemplo, Iván Mendoza, mi cardiólogo. Su padre fue mi cardiólogo, fue el que me puso el primer marcapaso y cuando yo llegué exilado,
no sabía qué hacer y me dijo, bueno, llama al doctor Iván Mendoza. Le digo, doctor, usted se está burlando de mí. Me dijo, si usted está en Caracas, yo no puedo ir a Caracas. Me dijo, no, yo llama al doctor Iván Mendoza en Estados Unidos. El hijo de él acaba de poner el primer marcapasos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Y los casos son, no uno, centenares de casos de venezolanos que han ido al exterior y han tenido un éxito enorme. ¿Producto de qué? Del mito del Dorado, no, producto de la educación modernizadora. Porque eso que fue despreciado adentro está siendo reconocido afuera. Entonces, ese es el otro elemento que yo veo. Tercero, yo creo que el chavismo ha sido un gran fraude. Hago una referencia porque no quiero molestarlo porque tuve extraordinaria relación con él, Aristóbulo Isturi. Cuando yo era gobernador de Caracas, él era el alcalde. Y yo un día le digo, mira, tengo un gran acto en las torres del Centro Simón Bolívar. Voy a traer a la Orquesta Aragón para que la disfrute el pueblo de Caracas. Necesito que me ayudes, compartamos los gastos porque yo no tengo recursos presupuestarios para esto. Conclusión, yo no puedo hacer nada porque yo no tengo medios para esta actividad, yo no puedo hacer nada. Entonces digo, bueno, déjame ver cómo hago yo para llevar adelante mi acto, porque creo que era el día de Caracas. Y bueno, logré que algunos amigos ayudaran para que la Orquesta Aragón pudiera alojarse, pudiera ser recibida. Cuando llego al acto, a las 6 de la tarde, entre las dos torres había un anuncio. El alcalde de Caracas, Aristóbulo Istúriz, le da la bienvenida a la Orquesta Aragón. Esa es la revolución bolivariana. Un Ellos fraude. Sí. han usado y abusado de algo que era inevitable, que era la deconstrucción producto justamente de la cuarta y de la quinta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la revolución digital deslocaliza, o sea, no tiene espacio, es virtualidad. Y la revolución digital es la negación del tiempo, es el no tiempo, es la instantaneidad. Y justamente y la realidad humana histórica se ha construido en los lugares y con el tiempo. Entonces, obviamente, el proceso de constructivo ha sido el producto de esto, que ellos lo han explotado favorablemente para generar sus matrices, es una gran verdad. Pero cuando nosotros hoy en día, y yo lo veo, yo no soy un hombre de derecha, yo vengo de mi fuente humanista cristiana y de mi creencia absoluta en la libertad del individuo, en su perfectibilidad, en su realización junto a los otros y con los otros. Pero también digo, cuando yo veo estos fenómenos de derecha que aparecen, se nos han olvidado que tenemos 30 años de fenómenos de izquierda, pero no hubo queja con relación a ese extremismo de constructor. Es que en la deconstrucción las polaridades son inevitables. ¿Por qué? Porque el orden, aquí voy a la parte jurídica, el orden constitucional en cualquier república es centrista. Es un orden de centro. ¿Por qué? Porque ahí tienen que confluir la diversidad de los intereses y encontrar los puntos justamente de contacto que les permitan sostener ese contrato social y darles el marco en el cual se muevan de un lado o del otro lado dentro de un odre que permita la convivencia. Ese orden no lo tenemos, ese orden se agotó. Cuando usted ve al señor secretario general de la ONU, Guterres, decir recientemente, es que Naciones Unidas está en el abismo. Bueno, dedicaremos la reunión al tema de la misoginia. Uno dice, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Entonces, digo, esto que estamos viendo, yo lo veo bien y con esto cierro. En lo interno, ¿por qué? Porque el padecimiento interno y el dolor externo acabó con el hombre a caballo. La gente, o sea, el mito bolivariano quedó muerto. Mito que quien lo exalta es Antonio Leocadio Guzmán y su hijo Antonio Guzmán Blanco.
Hoy en día Así es. vivimos un guzmancismo sin Guzmán. Esa es la gran verdad. Y fue en el fondo, bueno, latrocinio, disolución, o sea, todas las peores cosas que uno se pueda imaginar. Entonces, ¿qué pasó? El venezolano ha llegado, y por eso es que yo, inclusive cuando le explicaba a mis amigos el tema de María Corina Machado, le decía, mire, no, no, yo no veo a María Corina Machado como un actor político, ni como una referencia política, ni como un mito sustitutivo del bolivariano. La veo como una interpretación de un fenómeno inédito en la vida venezolana. No es tampoco que la sociedad civil asaltó al mundo de los partidos y tiene indignado al mundo de la unidad. No, es que en el medio de la orfandad que descubrimos nosotros los venezolanos, de la orfandad más absoluta, llegamos al punto del limen, de la liminariedad. O sea, es la vuelta a la madre protectora que no tiene un discurso político, sino un discurso afectivo, y casi uno como pidiéndole, vuélveme a meter en el útero para que generes un nuevo parto, porque emergí en un momento inadecuado de la vida. Entonces, la Interesante. figura de la mujer, el emblema que está allí. Y por eso lo que muchos no entendían, me lo decían dirigentes políticos, esta señora pasa como una virgen de la Divina Pastora de la Chiquinquirá, la gente no le pide ni una plaza, ni le pide agua, ni le pide lo que le pedían a los políticos, sino que la tocan y lloran o le regalan un rosario. Entonces, ahí hay un fenómeno del limen que para mí me resulta absolutamente extraordinario si se logra entender a cabalidad. Cierro con la visión externa. ¿En dónde encontrar el punto de convivencia? Yo no les digo, no es la vuelta al municipio hispano, pero es la vuelta a la localidad. El padre Ugalde, en un discurso que daba y que yo retomé en mi discurso para ingresar a la Academia de Mérida, él decía, es que en el fondo ¿dónde está la patria? La patria está en el fogón de mis padres, aquellos que yo abandoné cuando dejé España para regresar a América, para venirme hacia América. Era básicamente el pueblo en donde él tenía sus relaciones de afecto. Entonces, yo me he dicho lo siguiente, así como el frío tiene como contraprestación el calor, lo universal tiene los particulares, la globalización ¿qué contrasta con la globalización que va a ser siempre no espacial y no temporal? El espacio y el tiempo que ofrece la localidad. Yo aquí quiero hacerle un homenaje, por cierto, a Antonio Luis Cárdenas, que fue ministro de Educación. Estando yo como presidente encargado, recuerdo el decreto que firmé, cuál era el pedido de él, que en todas las escuelas de Venezuela, además de la enseñanza de la historia nacional, se enseñase en cada estado la historia de la localidad. Yo creo que ahí está la clave. Y no Sí. como dicen aquí en Estados Unidos, que hablan de la globalización, la glocalización, porque es como trasladar la cultura digital al mundo de la localidad. No, es la recreación prístina de la localidad, reconstruir las raíces de la nación alrededor de la identidad que nos da esa localidad. Tarea Bello, para los políticos, bello, para los actores. muy Tarea para los bello. políticos. Hacer esto que hizo México, por cierto, que habría que hacerlo. Cuando los mexicanos estaban discutiendo un texto constitucional, ¿qué fue lo primero que hicieron? Una gran encuesta en todo el país. ¿Cuáles eran las preguntas? Sobre cómo se separaba el Congreso, si habían diputados o habían senadores. No. La pregunta era, usted cuando está dentro de su casa, ¿usted asume que la autoridad la lleva quién? Usted cuando está en su casa, ¿usted maltrata a su hijo, maltrata a su esposa? Usted cuando está en su casa, ¿cómo es la forma de comportamiento que ustedes tienen? Y a partir de eso fueron redescubriendo los valores implícitos en la nación mexicana. Eso hay que hacerlo con urgencia, afuera y adentro, para que nosotros tengamos la verdadera radiografía de un país huérfano
que quedó en el desnudo, que fuimos reseteados. El venezolano está reseteado y tiene en lo adelante que caminar a partir de la conciencia de nación. La república se la dejamos a los tecnócratas. Unas veces serán de derecha, otras veces serán de izquierda. Pero el centro está en la idea de la convivencia y el contrato social es un contrato de centro. Y el orden constitucional siempre tendrá que ser un orden centrista. En este momento hay una desmaterialización constitucional en todo el mundo occidental, más allá de los fingimientos. Estas crisis que ahora que si con desafiando a los tribunales supremos, no, no, esto es parte del desorden que comienza a pasar al mundo del orden. Cierro con este detalle porque es una referencia importante. Yo entiendo perfectamente el comportamiento del señor Trump en relación a Rusia, porque es que nosotros también tenemos memoria, no tenemos memoria larga, pero tampoco corta. Cuando se inicia la guerra de Rusia contra Ucrania, en los días previos, en enero, hubo unos ejercicios militares de Irán con Rusia y con China, ¿no? Y acto seguido firman Xi Jinping y Putin el documento Las relaciones internacionales para la era nueva. Tres mensajes. Primer mensaje, somos civilizaciones estables y milenarias. Mensaje a Occidente, ustedes están destruyendo las estatuas de Cristóbal Colón, quemando los crucifijos, quemando las iglesias, que son en el fondo los símbolos culturales del mundo occidental. En segundo lugar, la globalización económica y financiera tendrá como eje el mundo pacífico. Tercer mensaje, si ustedes quieren tener paz, acepten que cada nación, cada estado, se dé su modelo democrático a su leal saber y entender. Con lo cual puede ser demócrata el gobierno del señor Bukele, como lo es el señor de La Habana, como lo es el del señor Maduro. Entonces, este, si nosotros no entendemos eso, entonces, obviamente, ¿cómo fracturar ese eje para que los factores de potencia, el único que podemos aproximar hacia nosotros es a Rusia? ¿Por qué? Porque ellos son católicos ortodoxos. Están un punto más allá, pero en el fondo hacen parte de la cultura, tan son de la cultura occidental que ellos bebieron, esto no lo saben mucho, de la fuente de la constitución de la monarquía española de 1812, de la constitución de Cádiz, de la célebre Pepa. Tu influencia en el constitucionalismo ruso de esa época. Entonces, obviamente, atraerlos hacia acá, porque obviamente atraer hacia acá el mundo musulmán o la cultura china es distinto. Hay que recomponer Occidente y esa recomposición tendrá necesariamente que generar un orden de centro. Y por eso es lo que hay que luchar. Pero comenzar a trabajar con el venezolano. Con el venezolano. Yo creo que ahí está la clave de todo. Bueno, don Adolfo, la Oye, verdad, ya no tenemos más tiempo, pero me encantaría que nos aceptara una nueva invitación y además no tengo ni siquiera que invitar a Carlos para que también nos acompañe, eh, porque creo que nos quedaron muchas cosas pendientes y esta conversación ha sido lo más interesante y valiosa que hemos tenido en los últimos tiempos. De verdad, le agradezco muchísimo en nombre del equipo gracias, Carlos y Jonathan. Y a ti, José Rafael, sí. una Fuerte maravilla, de abrazo verdad, para todos ustedes, una ¿no? gran lección, Gracias, una gran lección. gracias. Fuerte abrazo para Bueno, todos nos ustedes. despedimos, agradecemos eso del gen democrático, la localidad como gen democrático sería como el gran resumen de hoy. Recuerden compartir, darle me gusta. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego, hasta luego.